Buenas noches. Yo les pido que abran sus Biblias en Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, versículo 3. Isaías, capítulo 42, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Como recordarán, el profeta Isaías, en medio de su ministerio de predicación en el pueblo de Israel, tuvo el privilegio de anunciar de diferentes maneras el ministerio del Señor Jesucristo. Una de esas maneras fue esta, Isaías capítulo 42, versículo 3. Pero si enmarcamos un poco más amplio este pasaje, lo podemos leer desde el versículo 1. Dice Isaías 42, 1 al 3, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, el escritor del Evangelio de Mateo afirma que estas palabras están cumplidas en Cristo. Y miramos en Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21. Dice esto en Mateo 12, 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Como se darán cuenta, esta profecía de Isaías se cumple en Cristo. Y como vimos en la última predicación, en estos versículos se exhibe en primer lugar la vocación de Cristo a desempeñar su oficio. ¿Dónde vemos eso? Donde dice: Cristo es el siervo escogido de Dios. Pero en este mismo pasaje, en segundo lugar, se nos muestra la manera que Cristo desempeña ese oficio, cómo desempeña esa vocación. ¿Dónde encontramos eso? En la parte que dice: Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. El día de hoy, mis queridos hermanos y amigos, desarrollaremos un poco más lo que es el segundo punto. Es por eso que he titulado esta reflexión: Cristo no quebrará la caña cascada. Y bajo ese título quiero decir dos cosas. En primer lugar, el trato a las cañas cascadas. Y en segundo lugar, los destinatarios de ese trato. Así que oremos para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros mientras reflexionamos en estos pasajes. Vamos a orar. Señor, queremos rogarte, Padre, que tú nos hables con tu palabra y que, Señor, tú nos ayudes a hacer esos buenos depósitos de tu palabra, esté en la mente, esté en nuestro corazón y dé el fruto para tu gloria. Te pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al desempeñar su vocación, Cristo no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Estas palabras implican más de lo que dicen. Él no solo no quebrará ni apagará a lo que tratará de esa manera. Él no solamente será un ente que solamente observará y no va a hacer nada y ya está. No, sino que además de no tratar mal, lo que va a hacer en verdad es tratarlos bien.
Él tratará con ternura y afecto a esas cañas y a esos pábilos. Entonces, esto es lo que me lleva al primer punto, el trato a la caña cascada. Pregunta, ¿cómo trata Cristo a la caña cascada? Mi esposa, esta semana que pasó, estuvo donde el médico. Ella fue bien contenta, a la dentista, lo voy a decir con nombre y apellido. Ella fue bien contenta, bien entregada esta semana, pero ella no se imaginaba lo que iba a pasar en esa cita, ella se imaginaba otra cosa. Los doctores suelen causar muchos dolores a sus pacientes. No pasó con Karen, por cierto. Es una mala propaganda, no es el punto. Pero los doctores suelen tratar muchos dolores a sus pacientes. Pero ellos no destruyen sus cuerpos. Ese no es el punto, no es la intención de los doctores hacerlo, sino que la intención es restaurarlos gradualmente. Los cirujanos cortan, abren heridas, pero no desmiembran. La madre, por ejemplo, que tiene un hijo enfermo y obstinado, no lo abandona porque ese hijo es enfermo y obstinado. Entonces, esto nos lleva a una reflexión. ¿Pensaremos que hay más misericordia en nosotros mismos como entes que en Dios, que planta el sentimiento de misericordia en nosotros? Se lo pongo de otra manera. ¿Habrá más misericordia en el arroyo o en la fuente que da a ese arroyo? Entonces, con el propósito de que nosotros podamos contemplar la misericordia de Dios para todas las cañas cascadas, hemos de considerar las relaciones consoladoras que Él ha asumido gloriosamente. Hermanos, ¿qué dice la Biblia con respecto a Cristo y su relación con nosotros? La Biblia dice que Cristo, por ejemplo, con la iglesia es su esposo. Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo para con nosotros es un hermano, es nuestro hermano mayor. La Biblia dice que Cristo para nosotros es un pastor. Así que deténgase aquí y haga esta reflexión. ¿Cumplirán otros por su gracia las vocaciones que Él les ha dado y no lo hará aquel que por amor asumió estas relaciones basadas completamente en la designación de su Padre y en su propia iniciativa voluntaria? Se lo voy a decir de otra manera. Un esposo, un pastor, un hermano podrá cumplir su responsabilidad y no lo hará aquel ser que inventó estas relaciones. Ahora bien, piensen en esto. Consideremos los nombres que tomó prestado de las criaturas más dóciles para que nosotros podamos darnos cuenta cómo es el trato de Cristo con su pueblo. Por ejemplo, vamos a la Biblia. ¿Qué encontramos en Apocalipsis? ¿Qué vio Juan? ¿Quién estaba sentado en el trono? Dice que vio sentado a un cordero. Cuando vamos a las Escrituras, encontramos que cuando vemos una gallina y vemos que la gallina normalmente lo que hace para proteger a sus polluelos, ¿qué hace? Abre sus alas. Y de esas figuras, Cristo se muestra de que así Él hace para con su pueblo. La Escritura dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Fíjense cómo la Escritura, cómo el Señor nos muestra que cómo Cristo trata a su pueblo. Consideremos el nombre de Jesús. ¿Alguien lo considera eso? ¿Qué significa Jesús? Significa Salvador. Ahora piensen en esto. ¿Quién le puso ese nombre? Pues Dios. Hermanos, consideremos el oficio acerca de su nombre. El oficio que Él desempeña pensando en su nombre. Dice Isaías 61:1 que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. En su bautismo, por ejemplo, el Espíritu Santo reposó sobre Él en forma de paloma para mostrar que sería un mediador apacible como paloma. Así que, cuando vamos a las Escrituras, hermanos, nos damos cuenta cómo es Cristo y cómo Él va a tratar a sus cañas cascadas. Cómo Él va a desempeñar su vocación. Hermanos, consideremos los oficios. ¿Se acuerdan los oficios de Cristo?
Miremos cómo él ejerce sus oficios. Por ejemplo, él vino como profeta. Y cuando él habló, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Vamos a Mateo. Y las primeras palabras de Jesús, ¿cuál fue? Hubo bienaventuranzas en sus labios. Bienaventurado, ¿quiénes? No dijo los ricos en espíritu. Dijo bienaventurados los pobres en espíritu. Luego de eso, más adelante, Cristo invitó a que vengan a Él aquellos quienes más, de hecho, ponen excusas, trabas para acudir. ¿Y qué dijo Cristo? ¡Hey, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar! Es por eso, hermanos, que a Él le dolió el corazón al ver a las personas que estaban como ovejas que no tenían pastor. Pero toda persona que vino a Él nunca hizo que esa persona se vuelva por su camino. Los que se volvieron fueron los que lo hicieron por sí solos. Pero sigamos con la pregunta. ¿Cómo trata Cristo a la caña cascada? Pues miremos la gracia que hay cuando Él ejerce sus oficios. Ya hemos visto el oficio de profeta. Vamos a los relatos en los evangelios y vemos, hermanos, ¿qué es lo que nos dicen los evangelios de Él? ¿Cuál fue el propósito cuando vino? ¿Qué es lo que hizo cuando vino? Pues murió. Él vino a morir por sus enemigos como sacerdote. Y luego vemos que a esas cañas cascadas, ¿sabe lo que hizo? Los convirtió en sacerdotes. En los días de su carne, les dictó a sus discípulos un modelo de oración. Puso en sus bocas peticiones para Dios y luego, ¿sabe qué hizo Cristo? Colocó su espíritu en esos discípulos para que intercedieran en sus corazones. ¿Vio? Cristo toma a esas cañas cascadas y las convierte en sacerdotes. Derramó lágrimas por los que derramaron su sangre y ahora hace intercesión en el cielo por los cristianos débiles, interponiéndose entre ellos y la ira de Dios. Hermanos, miremos esos oficios. Como profeta, dice bendiciones. Como sacerdote, a sus enemigos los hace sacerdotes. Pero sigamos considerando sus oficios. Cristo es un gran rey manso que admite a los enlutados en su presencia. ¿Se acuerdan el rey Asuero? Esther dijo: no me puedo presentar a Asuero con ropas de luto. ¿Qué hizo Esther? Se puso las ropas de gala y está muy bien. Pero ¿sabe qué hace nuestro rey? Él sabe que nosotros estamos destrozados por el pecado. Y de hecho, como una vez predicó el hermano Iván, el Señor no quiere que tú vengas con ropas blancas. No, Él te va a dar ropas blancas. Él te admite que tú llegues con tus ropas de pecado. Y es así como el Señor hace. Ese rey permite que lleguen enlutados a su presencia. Un rey de personas pobres y afligidas. Tiene una majestad resplandeciente y también tiene un corazón de misericordia y de compasión. Por eso es que el profeta decía que Él es el príncipe de paz. El escritor de Hebreos reflexiona y hace esta pregunta y él mismo se responde: ¿para qué fue tentado Cristo? Él mismo se responde y dice: fue tentado para socorrer a los que son tentados. Pablo le dice a Timoteo que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, reflexionemos. ¿Hay alguna misericordia que no podamos esperar de un mediador tan clemente que asumió nuestra naturaleza para poder mostrarnos gracia? Piensa en eso, mi querido hermano. ¿Hay alguna misericordia que no podamos esperar de Él? Él es un buen médico para tratar todas nuestras enfermedades, en especial para vendar el corazón quebrantado. Murió para sanar nuestras almas con el bálsamo de su propia sangre y para salvarnos mediante esa muerte que nosotros mismos causamos por nuestros propios pecados. Sin embargo, alguien preguntará: ¿y ahora que Cristo está en el cielo, Él siente lo mismo? Pues, hermanos, si leemos el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Cuando Saulo perseguía a la iglesia de Dios,
una voz del cielo dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién dijo eso? Lo dijo Cristo. Saulo estaba haciendo daño al cuerpo de Cristo en la tierra, y desde los cielos Cristo sintió que le estaban pisando un pie. Saulo, ¿qué estás haciendo? ¿Siente o no siente Cristo? Desde los cielos Él habla, la cabeza está en los cielos y dice: yo siento. Su exaltación no lo ha hecho olvidar a su propia carne. Aunque lo ha librado de la pasión, no lo ha librado de la compasión hacia nosotros. El león de la tribu de Judá rugirá, pero Él solo despedazará a los que dicen: no queremos que este reine sobre nosotros. Pero Él no exhibirá su poder contra los que se postran ante Él. Así que, hermanos, habiendo considerado con cuánta gracia ejerce Cristo sus oficios y cómo Él trata a sus cañas cascadas, pues ahora pensemos esto de manera práctica. ¿Qué debemos aprender de esto? ¿Cómo ponemos en práctica esto que estamos considerando? En primer lugar, debemos aprender entonces a que podemos acercarnos al trono de la gracia. Algo práctico para nuestras vidas es que cuando consideramos esa manera dócil de cómo Cristo trata las cañas cascadas, es que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. ¿Nos desanimarán nuestros pecados sabiendo que Él está allí para los pecadores? Nuestros pecados son grandes, sí, pero su gracia es más grande, queridos hermanos. ¿Estás cascado? ¿Estás gastado? ¿Estás trabajado? ¿Estás decrépito? ¿Estás achacado? ¿Estás en la miseria debido a que no has hecho las cosas según Dios, sino que has pecado? Pues hermano y hermana, ten confianza. Él te está llamando a la mesa. No escondas tus heridas, sino más bien ábrelas todas ante Él y no sigas el consejo de Satanás. Acude a Cristo, aunque sea temblando como la pobre mujer que dijo: si tocare solamente su manto, seremos sanados y recibiremos una respuesta clemente. Así que acudamos confiadamente a Dios en nuestra carne. Él es carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, para que podamos ir confiadamente a Él. Hermano y hermana, nunca tengan miedo de acudir a Dios, pues tenemos ante Él un mediador que no solo es nuestro amigo, sino también nuestro hermano, nuestro pastor y un esposo. Hermanos, recuerden al rey David. En medio de la ira de Dios y en medio del momento de recibir justicia por parte de Dios, Dios le manda un profeta a David y le dice: decide, David, ¿cómo quieres ser castigado? ¿Por los hombres o por Dios? Y David dice: quiero caer en las manos de Dios. Porque aunque la ira de Dios es grande, su misericordia también es grande. Pero la ira del hombre es grande, pero su misericordia no. Así que, hermano y hermana, confíen en el Señor. Bien puede entonces el ángel proclamar desde el cielo: he aquí, os doy nuevas de gran gozo. Bien puede el apóstol animarnos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué el apóstol Pablo decía esto? ¿Saben por qué decía esto? Porque la paz y el gozo son dos frutos principales del reino de los cielos. Sea como sea el mundo, aunque no podamos regocijarnos del mundo, podemos regocijarnos en el Señor. Su presencia mejora cualquier condición. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan cuando los discípulos estaban ahí en medio del lago, en medio del mar de Galilea? ¿Se acuerdan cuando de repente se asustaron? Cristo dijo: no temáis. Cristo dijo a sus discípulos cuando estaban asustados pensando que veían un fantasma. Cristo dijo: no temáis, yo soy. Y con esas palabras nos muestra que no importa el presente,
Si su presencia está con nosotros, no hay razón para temer. Pero algo, en segundo lugar, algo práctico que tenemos que tener para nuestras vidas, es que, y considerando cómo Cristo trata las cañas cascadas, es que esto debe servirnos de apoyo cuando nos sintamos agobiados y humillados por el pecado. El método de Cristo es herir primero para sanar después. Hermanos, al cielo nunca entrará un alma sana y sin rasguño. En la tentación piensen, Cristo fue tentado por mí. Mis gracias y mis consuelos serán acorde a mis pruebas. Si Cristo ha sido tan misericordioso como para no quebrarme, entonces no me quebraré a mí mismo con la desesperación, ni me entregaré al león rugiente Satanás para que me despedace. Así que, mi hermano y hermana, cuando usted tenga una prueba dura, confíe que ha sido el Señor el que lo ha puesto allí. Y Él no permitirá que usted pase algo más fuerte de lo que usted puede pasar. En tercer lugar, otra manera en que podemos poner en práctica cuando pensamos en cómo Cristo trata a sus cañas cascadas es: observen la disposición opuesta de Cristo por un lado y de Satanás y sus instrumentos por el otro. O sea, observe cómo Cristo, mis queridos hermanos, tiene una disposición completamente diferente a la disposición que Satanás tiene. ¿Sabe lo que hace Satanás? Ustedes se acuerdan, hermanos, en Génesis, cuando la hija de Jacob fue violada, y entonces este violador, después que abusó de Dina, dice la Biblia que se enamoró de ella. Entonces ahora él quiere casarse con ella. Entonces habla con la familia decide, listo, vamos a hablar con la familia de Jacob. Hablaron con la familia de Jacob, toda la familia de Jacob estaba enojada porque estaba humillada. Y dicen, queremos casarnos con su hija. ¿Y saben qué hicieron los hermanos que querían vengarse? Dijeron, usted quiere casarse con nuestra hermana. Perfecto, muy bien. Pero para casarse con nosotros tenemos una tradición como familia. ¿Cuál? No, si todos los hombres tienen que estar circuncidados. Así que si ustedes quieren ser parte de nuestra familia, todos los hombres de Siquem tienen que circuncidarse. Ellos, como realmente querían ser parte de la familia, dijeron, lo haremos. Dice la Biblia que se circuncidaron, y en el tercer día, cuando el dolor era más fuerte, Simeón y Leví fueron y atacaron a esa tribu, que estaban todos adoloridos, y los mataron a todos los hombres. ¿Escuchó la historia? Esta es la ilustración que les quiero dar. Satanás se abalanza sobre nosotros cuando estamos más débiles, como Simeón y Leví en Génesis, que atacaron a los siquemitas cuando sentían ellos el mayor dolor. Pero hermanos, Cristo no hace eso. Él más bien, Él repara en nosotros todas las grietas causadas por el pecado y por Satanás. Él venga a los quebrantados de corazón. Así como la madre es más tierna con su hijo más enfermo y débil, Cristo se inclina con más misericordia hacia el más débil. De igual forma, en la provisión de Dios, a veces Él suele dotar a las cosas más débiles para que se puedan apoyar y se puedan sostener en cosas más fuertes. Por ejemplo, ¿qué le dio a los niños? Le dio a sus padres. Las criaturas más débiles son las que tienen de hecho refugios más fuertes. El hecho de que la iglesia esté consciente de su propia debilidad, la dispone entonces a reposar sobre su amado y a esconderse sobre sus alas, bajo sus alas, Entonces, como podemos ver, la disposición de Cristo es completamente opuesta a la disposición de Satanás y sus instrumentos. Hermanos, a lo que quiero enfocarme con esto en este primer punto, es que Cristo a sus cañas cascadas los trata como hermanos, los trata Él como un esposo, los trata Él como un pastor.
hermanos, los trata con ternura, los trata con mucho afecto. Por tanto, podemos acceder a Él, podemos confiar en sus decretos y podemos confiar en su providencia. Así que con esto pasemos entonces al segundo punto de esta predicación. ¿Cómo podemos saber que somos la clase de personas que pueden esperar recibir misericordia? ¿Seré yo una caña cascada? Esa es la pregunta. ¿Seré porque veo que la caña cascada va a tener buen trato? ¿Seré yo una caña cascada? Ese es el segundo punto. Así que hagamos esta pregunta. ¿Quiénes son las cañas cascadas? Bueno, cuando el texto se refiere a los cascados, a los humillados, no alude a los que son humillados mediante situaciones al azar o los que llegan a ser humillados por algo fortuito y ya. No, sino más bien los cascados son quienes por esas dificultades llegan a ver su pecado. Nosotros en nuestra jerga, por ejemplo, cuando hablamos de manera económica, decimos, hay personas más humildes, decimos así, ¿no? Pero lo que le queremos decir es personas de humilde condición económica, pero humildes en espíritu no necesariamente. Esas personas están siendo cascadas económicamente, humilladas económicamente, pero en esa miseria económica no les ha ayudado esa miseria para que puedan considerar sus pecados delante de Dios. De hecho, son tan soberbios como un rico. Entonces, los cascados son más bien quienes por esas dificultades llegan a ver su pecado, el cual se convierte en la razón principal de su quebranto. Eso es ser cascado. Le pregunto a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo y amiga que está aquí, ¿la estás pasando mal? Sí, hermana, no sabe cómo estoy, ore por mí. Ok. ¿Y por qué quiere que ore por usted? No, porque, mire, tengo un dolor acá, y eso no está mal. Pero la pregunta es, ¿y eso lo está llevando a usted a ponerse delante de Dios como una persona que puede mañana encontrarse con Dios? Ese dolor lo que muestra es que evidentemente usted va a morir y que necesita resolver su cuenta delante de Dios. Y ahora considerar eso, ¿lo ha hecho? ¿A usted le está preocupando eso? ¿O solamente le preocupa su dolor? ¿Ve? El cascado en el cual el Señor trata con ternura es el que está humillado por el pecado. Cuando la conciencia está bajo la culpa del pecado, cada juicio le recuerda al alma de la ira de Dios y todas las inquietudes menores desembocan en esa gran inquietud de conciencia causada por el pecado. Eso es el cascado. Todos los humores corruptos, todos esos sentimientos corruptos llegan a la parte enferma y amoratada del cuerpo y todos los acreedores se arrojan sobre el deudor cuando ha sido arrestado. En esa inquietud de la deuda por el pecado y la desesperación de no poder pagar esa deuda, eso es el cascado. Tengo una crisis económica, hermano, ore por mí. Ok, no está mal orar por eso, pero eso le está haciendo preocupar que realmente, así de la misma manera, usted tiene una deuda inmensa con Dios y le preocupa esa deuda. De igual manera, cuando la conciencia ha sido despertada, todos los pecados pasados y los eventos fortuitos presentes obran en conjunto para incrementar el dolor de la cascadura. Por tanto, quien ha sido cascado no se conformará con nada más que la misericordia de aquel que lo cascó. Él ha herido, dice Oseas 6, y Él debe sanar. El Señor que me ha cascado por mis pecados, como yo lo merezco, pues Él es el que debe volver a vendar mi corazón. Así que seguimos con la pregunta. ¿Quiénes son las cañas cascadas? Otra respuesta. Pues quienes
han sido verdaderamente cascados, consideran el pecado como el más grande mal que han hecho y consideran el favor de Dios como el más grande bien que han recibido. Si una persona en su testimonio no se reconoce como el peor de todos los hombres y no reconoce la obra de Cristo como el favor de Dios de todos los tiempos, el tal nunca ha sido cascado. Seguimos con la pregunta, ¿pero quiénes son las cañas cascadas? Pues los cascados son los que prefieren oír de la misericordia de Dios antes que oír de un reino. No porque rechace la herencia ganada por Cristo, por cierto, sino que como sabe que es pecador, pues no es digno de ir a la casa del Padre y pedir herencia, sino más bien se conforma con que sea aceptado como un siervo más y que pueda servirse de las algarrobas de los cerdos. Prefiere todos los días oír de la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, antes que de un reino. Seguimos con la pregunta, ¿pero quiénes son las cañas cascadas? Otra respuesta, pues las cañas cascadas tienen una baja opinión de sí mismos y piensan que no es digno ni siquiera de la tierra que está pisando. Seguimos con la misma pregunta, ¿quiénes son las cañas cascadas? Otra respuesta, pues las cañas cascadas no son críticos con los demás. ¿Y aquí, a dónde es que apunto aquí? No son personas obsesivas en el hogar de Dios, sino que está lleno de simpatía y compasión cuando entra a la casa de Dios. Y cuando digo la casa de Dios, no hablo, ustedes saben, no estoy hablando del edificio, sino que cuando considera la congregación. Cuando una persona está cascada, entra al hogar de Dios, entra a la casa de Dios y ve el inmobiliario, ¿no? O sea, ve a las personas y dice, qué lindo detalle que Dios puso aquí. Mirá ese detalle allá. Bueno, así hacemos eso, así hacemos cuando entramos a una casa linda, ¿no es cierto? Bueno, los humillados cuando entran a la casa de Dios, así es como ven a cada uno de los miembros de esa iglesia. Y por lo tanto, los ve como, tómame una foto al lado de este, porque este es un buen rincón de esta casa. ¿Ves? No solamente quiere salir con el predicador en la foto. No son críticos en la casa de Dios, sino que están llenos de simpatía y compasión hacia los que se encuentran bajo las manos de Dios. Pero no solo eso, sino que también ven a los que andan en los consuelos del Espíritu de Dios como las personas más felices del mundo. Hermanos, los que están cascados y humillados por el pecado, cuando entran aquí, ven a la congregación y dicen, estos hombres son felices en verdad. No tienen aire, bueno, ahora tenemos. Ya no sirve la ilustración. Pero estas personas son felices. Claro, ¿saben por qué? Porque están siendo consolados por el Espíritu de Dios. Los cascados saben que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Por tanto, el cascado dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Los cascados no menosprecian a los hombres y mujeres que van a la iglesia. Pero seguimos con la pregunta, ¿pero quiénes son las cañas cascadas? Otra respuesta es que las cañas cascadas son personas humilladas. Dios dice en Isaías capítulo 66, versículo 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Son personas que ponen su opinión o sus criterios y pensamientos en un segundo plano, porque lo autoritativo y bajo a quien está sujeto es a la palabra de Dios. Dicho de otra manera,
Los cascados son personas que tiemblan ante la palabra de Dios y de hecho honran incluso los pies de los instrumentos benditos que llevan la paz. Dicho de otra manera, son personas que ponen en alta estima a los hombres que enseñan la palabra. Pero seguimos con la pregunta: ¿quiénes son las cañas cascadas? Pues son personas que están más absortos en los ejercicios internos del corazón, quebrantando en la formalidad, pero aún así es cuidadoso de usar todos los medios santificados para impartir consuelo. O sea, son personas que rechazan la hipocresía porque han vivido años en ella, sino más bien ahora, sin dejar los actos religiosos que Cristo instituyó, ya no los hace por hacer, sino que los hace en fe, sabiendo que Cristo los instituyó para impartirnos su gracia. Los cascados, hermanos, ya no quieren vivir en la hipocresía, sino que ahora ven los actos religiosos como mandatos de Cristo y lo hacen con mucha disposición. ¿Ven? Ya no es solamente el hecho de quiero ir a la iglesia, quiero llegar con el tiempo suficiente para ver todos los elementos de Dios en la adoración, porque si no me van a ver mal. No, ya está, ya hizo eso muchos años atrás. El verdadero humillado ya no hace eso así, sino es, incluso dice, incluso hasta llegaré tarde, pero tengo que llegar porque tengo que adorar al Señor y al menos observar uno de los elementos de adoración. ¿Ves? La disposición es completamente diferente. Pero ahora hagamos una pregunta práctica. Puede ser que alguien que esté aquí no se sienta agobiado ni achacado, o sea, no se siente cascado por el pecado. Puede ser que alguien aquí esté preguntándose: yo quiero recibir el buen trato de Cristo, como Él lo hace con las cañas cascadas, pero no me siento una caña cascada. ¿Qué puedo hacer? Pues primero, debemos concebir la cascadura como un estado al que Dios nos lleva y también como un deber que nosotros debemos cumplir. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, el punto aquí es que son ambas ideas, y déjenme explicarlo. Debemos unirnos a Dios para cascarnos a nosotros mismos. Cuando Él nos humille, humillémonos. Así de sencillo. Usted quiere cascarse, oiga la palabra de Dios. Y cuando el Señor esté diciendo: aquí tienes que humillarte, hermano, humíllese. No tiene que decir: pero no siento nada, Señor. No, es que no se trata de un tema de un sentimiento, sino se trata de un mandamiento. Solamente por fe entienda que es Cristo el que le está mandando a hacerlo. Si Él nos manda a humillarnos, pues humillémonos. No le resistamos, hermanos. Si el Señor nos está diciendo algo, no esté en su mente pensando y luchando. Pero no es tan así, ¿eh? Hermano, hermana, el Señor la ha traído aquí para que usted oiga esas palabras. Es lo que el Señor tiene para su corazón. No luche en su mente con aquello. No le resistamos, pues si no lo hacemos, ¿sabe lo que va a hacer el Señor? Él va a redoblar sus golpes. Por tanto, confesemos la justicia de Cristo en todos sus castigos. Por ejemplo, confiese lo que el Señor dice: Él fue molido por nuestras transgresiones. Cuando la Escritura dice que todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, usted también confiese lo mismo: yo soy uno de esos. Señor, en el sentimiento no me siento así, pero tú lo dices, y si tú lo dices, eso es verdad. Pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones, pero el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hermanos, confesemos la justicia de Cristo, sabiendo que todo lo que hace con nosotros es para hacernos volver de nuestros propios corazones. Cuando confesamos su justicia y lo que Él hizo por nosotros,
eso nos guiará a que nos humillemos a nosotros mismos. Lamentemos, hermanos, nuestra propia perversión y digamos: Señor, qué corazón tan malo tengo que necesito todo esto. Tan malo en mi corazón que nada de esto se haya podido escatimar. Esa es una oración justa que podemos hacer. Pero debemos asediar, hermanos, la dureza de nuestro corazón y acentuar tanto como podamos lo malo que es el pecado. Debemos mirar a Cristo, que fue molido por nosotros. Mirar al que hemos traspasado con nuestros pecados. Pero ninguna instrucción bastará a menos que Dios nos convenza profundamente mediante su Espíritu, poniendo nuestros pecados ante nosotros y haciendo que nos detengamos. Por tanto, querido hermano y querida hermana, si usted quiere ser cascado, pídale a Dios que por medio de su Espíritu ponga ante sus ojos espirituales lo malo que es su pecado y lo bueno que es Dios al darnos a Cristo como la propiciación de nuestros pecados. Entonces, clamaremos pidiendo misericordia. La convicción creará contrición y la contrición nos llevará a la humillación. Así que, hermano y hermana, no se trata aquí de a ese hermano le falta fuego o falta un tiempo de que alguien ministre. No, mi hermano, hermana, lo que usted debe hacer es oír la palabra de Dios y decir: Señor, tu Santo Espíritu, ayúdame a humillarme delante de ti y a estas verdades que tu palabra muestra claramente. Por tanto, deseemos que Dios haga brillar una luz clara y fuerte en todos los rincones de nuestras almas y que la acompañe en un espíritu de poder para humillar nuestros corazones. Alguien se preguntará: ¿ya hasta qué punto debemos cascarnos? ¿Hasta qué punto debemos humillarnos a nosotros mismos? Pues hasta que apreciemos a Cristo por sobre todo y veamos que debemos tener un Salvador. Eso es un buen termómetro. En segundo lugar, hasta que reformemos lo que está mal, aunque eso implique cortarnos la mano derecha y sacarnos el ojo derecho. Alguien dirá: mi hermano, eso parece algo exagerado. Bueno, son palabras de Cristo, son palabras dichas por Cristo, que por supuesto no deben ser tomados sin contexto. Pero el contexto de la palabra de Cristo es este, hermano: que el pecado es algo serio. Ese es el contexto. Y como el pecado es algo serio, no hay que menospreciar su poder infeccioso. Algunas personas piensan: ¿por qué debo ser serio contra el pecado si finalmente Cristo no quebrará la caña cascada? Pues existe un menosprecio peligroso de la obra de la humillación. Y algunos esgrimen como excusa para su trato casual con sus propios corazones el hecho de que Cristo no quebrará la caña cascada. Sin embargo, esas personas deben saber que no cualquier terror repentino ni cualquier dolor efímero nos convierte en cañas cascadas. Lo que nos hace cañas cascadas, hermanos, no es inclinar por un tiempo la cabeza como junco, sino una obra en nuestros corazones que genera un dolor que hace que el pecado no sea más odioso que el castigo y nos lleva a ejercer violencia santa contra el pecado. Por el contrario, si nos favorecemos a nosotros mismos, estamos pavimentando el camino para que Dios nos casque y después tengamos que arrepentirnos amargamente. Admito que en algunos casos, y es verdad, para algunas almas es peligroso enfatizar el hecho de que tienen que cascarse. Esta humillación, a veces con demasiada intensidad o por demasiado tiempo, en algunas personas los puede matar. De hecho, los puede herir tanto que los puede matar. Por eso hay que ser sutiles y hay que entender que cada persona es diferente. Pero hermanos, si bien nosotros, usted, yo, somos muy malos para sentir lo que el otro siente,
Cristo no. Cristo sabe perfectamente lo que cada uno de manera individual siente. Y es por eso que es necesario la intervención de la obra del Espíritu Santo para que Cristo a cada uno de nosotros nos ministre. Si consideramos como verdad fundamental que hay misericordia en Cristo, y hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros, no puede haber peligro alguno en el trato riguroso de Cristo. Cristo dijo, entre otras palabras, es mejor ir al cielo humillado, desmembrado, que al infierno entero. Por lo tanto, no aflojemos la presión sobre nosotros demasiado pronto, ni quitemos el bálsamo antes de que llegue la cura, sino que sigamos realizando esta obra hasta que el pecado sea lo más amargo y Cristo lo más dulce de todo cuanto existe. Cuando la mano de Dios de alguna manera está sobre nosotros, es bueno traspasar nuestro dolor causado por otras cosas a la raíz de toda pena. Y la pregunta es, ¿cuál es la raíz de toda pena? Pues la raíz de toda pena, hermanos, es el pecado. Que nuestro dolor fluya principalmente de ese canal, para que así como el pecado produjo dolor, el dolor consuma el pecado. Así como el dolor nos hace ver de que algo estuvo mal, pues hermanos, que todos nuestros dolores sean del canal llamado pecado. Que no sea de algo solamente externo, sino que realmente vayamos a la raíz de todo mal. Entonces, verdaderamente seremos personas humilladas, cascadas, solo cuando nos duela más el pecado que el castigo por el pecado. Ahora bien, finalmente, y en esto, queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. A veces, el dolor por los agravios externos oprimen más nuestra alma que el dolor por la desaprobación de Dios. Piensen eso. Porque en esos casos, el dolor opera sobre todo el hombre, tanto sobre su exterior como su interior. Y por tanto, no es fácil discernir si realmente estoy siendo humillado espiritualmente. Hermanos, miren, muchas veces cuando vienen dolores físicos o sentimentales, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa siempre, que cuando sienten esos dolores, viene junto con esos dolores un dolor espiritual. Obviamente, me lleva a reflexionar cosas en mi vida. Pero ¿saben qué pasa? Esos dolores físicos o sentimentales son a veces tan grandes que esa pequeña chispita de dolor espiritual que comenzó a ver y un poquito a crecer, se apaga. Porque el dolor físico o el dolor emocional es más fuerte que el dolor espiritual. Ahora, eso suele pasar. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nosotros, usted y yo, somos espíritu y cuerpo. Hay simpatía, hay mucha conexión entre lo físico, lo emocional y lo espiritual. Hay mucha conexión. Por lo tanto, es normal que estos dolores crezcan, el dolor en cuanto a la parte espiritual pueda crecer un poquito y rápidamente ser apagado, porque esto también es real. Eso es lo normal. Pero ahora, ¿qué es lo que hay que hacer allí? ¿Cómo hacemos para atender el dolor espiritual y para que ese dolor sea el que más duela que el físico? Y es donde, hermanos, ahí es donde entran, por ejemplo, las palabras de Santiago. ¿Se acuerdan? Santiago capítulo 5, verso 14. Si quiere, busquen. Santiago 5, 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará,
y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuál es la idea aquí, hermanos? La idea, hermanos, es que hay que atender los dolores físicos. Pero si hay un dolor espiritual, pues hay que atenderlo de manera urgente también. Y si es necesario, hermanos, llame a hermanos para que le ayuden a humillarse delante de Dios y resolver esos asuntos espirituales. Se lo voy a poner de manera bien práctica, queridos esposos en primer lugar. Cuando ustedes sientan, cuando estén en esta situación, un dolor físico o un dolor sentimental, y comienza esa chispa de dolor espiritual, usted está dándose cuenta que hay cosas que espiritualmente quiere resolver, pero de repente el dolor físico comienza a crecer más o el sentimental comienza a crecer más. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Llame a su esposa o llame a los hermanos y díganle: hermanos, la vez pasada cuando estaba de esta manera comenzó a crecer en mí una cosa con respecto a esta parte espiritual mía. Háblelo. ¿Sabe para qué? Para que esa herida se abra y pueda ser restaurada. Lastimosamente, la mayoría de nosotros lo que hacemos es como que: Señor, tú conoces lo que había en mí, ayúdame allí. Y no está mal, sin embargo, nos apagamos ese dolor, que es el dolor que realmente deberíamos tener de manera mayor, y permitimos entonces que solamente el dolor físico o el dolor emocional sea el que termine inundando todo nuestro dolor. Eso es lo que expresa en este pasaje de Santiago. Trate los asuntos espirituales. Si usted está con algunos dolores, puede ser un buen momento donde Dios está usando esa situación para que usted trate con su corazón. Y cuando eso está pasando, llame a los ancianos, llame a hermanos espirituales y trate ese tema. Que el Señor le vende eso también, y no solamente la parte física. Pero la advertencia aquí no es toda humillación profunda necesariamente, es estar cascado, por cierto. La humillación que Dios demanda entonces de nosotros, y por tanto los destinatarios del buen trato de Cristo, son a las personas que están humilladas por el pecado. Son los que están adoloridos por sus pecados. La santa desesperanza de nosotros mismos es el fundamento de la esperanza verdadera. En Dios, el huérfano alcanza misericordia. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Las ovejas de Cristo son ovejas débiles y carecen de una u otra cosa. Por lo tanto, Él se ocupa de las necesidades de cada oveja. Busca a la que estaba perdida, vuelve a traer a la que se había descarriado del camino y venda a la que se quebró y fortalece a la débil. Su cuidado más tierno es para la más débil. Pero ¿quién es la débil? La que reconoce que el pecado le ha afectado. A los corderos los lleva en su seno. Y Cristo vino a curar a los que necesitan medicina, no a los que dicen que están sanos. Es más, hermanos, finalmente, recuerde esto. Recordemos lo que le pasó a los discípulos. Ellos estaban abatidos por su pecado, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Negaron a Cristo y abandonaron a Cristo, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo consoló Cristo a sus discípulos? Cuando las mujeres fueron a la tumba, Marcos 16:7 lo registra. Les manda decir por medio de las mujeres esto: pero decir a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo.
Cristo fue sumamente afable y abierto con las almas perturbadas. Él fue muy cuidadoso, hermanos, para garantizar que Pedro y el resto de los apóstoles no estuvieran demasiado abatidos luego de su resurrección. Y Cristo, para consolar el resto de sus discípulos, también abatidos por el pecado, puso hombres consolados para que también consuelen a otros. Cristo le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis corderos. ¿Ven? Cristo sabía que la culpa por la mala actitud que mostraron al abandonarlo había abatido sus espíritus. ¿Pero qué hizo Cristo? ¿Los abandonó? No. Con ternura toleró. Y no solamente eso, sino se acuerdan que también incluso toleró la incredulidad de Tomás y se rebajó a su debilidad al punto de permitirle que ponga su mano sobre su costado. Es así el Señor. Así es como Cristo trata a sus cañas cascadas. A esos Dios consuela. A esos Él llama. A esos Él invita a su mesa a disfrutar de la comunión por la gracia de Dios. Y hoy, hermanos, por medio de los símbolos, hacemos memoria de esto, de lo que Cristo logró por nosotros por medio de su muerte. Pero no solamente haremos memoria, también nos aprovecharemos de los beneficios espirituales que Cristo logró por nosotros.